Cuando analizamos por primera vez un OCT, llama la atención los datos cualitativos del mismo. En este caso, las características de fluido interretiniano, marcado con asterisco, y las características de puntos hiperreflectivos, marcados con puntos. Sin embargo, el OCT es solo una exploración complementaria y debe acompañarse de un análisis más pormenorizado del caso con otros tipos de exploración. Es muy importante la exploración completa del fondo del ojo, además del OCT, ya que el OCT macular solo cubre una pequeña área del fondo de ojo y la información que nos da la exploración completa es de gran valor para el juicio clínico del caso. Aún más importante es acompañar estas dos exploraciones de la anamnesis y la exploración física del paciente. En este caso, un paciente que aqueja disminución de su agudeza visual a 0,2, paciente diabético con mal control, esta exploración del fondo de ojo nos permite determinar que este paciente tiene una retinopatía diabética, en este caso panfotocoagulada, y que además presenta edema macular. Por lo tanto, circunscribe la exploración de la edema macular a un posible caso de edema macular diabético. Para maximizar el rendimiento diagnóstico del OCT, debemos considerar la evaluación dinámica del mismo, es decir, explorar la totalidad del cubo macular para determinar las lesiones que son presentes y su distribución topográfica en el fondo de ojo. Más allá del fondo del ojo y la evaluación del OCT estructural, debemos considerar en algunos casos ampliar el hecho diagnóstico con una evaluación multimodal. La evaluación multimodal significa analizar el caso con diferentes tipos de pruebas de imagen, en este caso diferentes tipos de retinografías, que nos van a dar una información diferencial sobre el supuesto clínico. Además, esto se puede complementar con la realización de una angiografía fluoresceínica, es decir, aplicar colorante a la circulación del fondo del ojo para un estudio más pormenorizado del mismo, o las más recientes técnicas de diagnóstico de angiografía sin colorante mediante modalidades avanzadas de OCT, también conocido como OCTA. De esta manera, en este caso, podemos determinar ya mediante el análisis dinámico del OCT la presencia de una lesión en la mácula inferior, concretamente en la arcada vascular inferior, que es visible en el fondo del ojo, tal como marcamos en esta imagen, y también visible en las otras pruebas de imagen y que se corresponde con un macroneurisma, en este caso ya cicatrizado. Este macroneurisma se localiza en la angiografía con colorante, imagen inferior izquierda, como una lesión captante de colorante. Sin embargo, en la angiografía por OCT, la circulación de los vasos de la retina solo se cuantifica de forma dinámica y vemos como la lesión no tiene una señal positiva porque es una señal actualmente sin flujo dinámico, aun y que en la imagen multimodal por angiografía sí que capta colorante por su origen vascular. En este caso, la angiografía fluoresceínica nos da alguna información adicional en comparación con la angiografía por OCT, y es que nos da un campo de imagen mucho más amplio, los que nos permite detectar presencia de lesiones periféricas como isquemia retiniana o neovasos retinianos, además de confirmar el diagnóstico del edema macular, como se objetiva en este caso. Aun así, el estudio de los componentes neovasculares en la mácula hoy en día se entiende que la mejor técnica de imagen es la que hemos comentado, la angiografía por OCTA, ya que nos permite localizar estos crecimientos neovasculares en diferentes planos de la retina, y este es el caso del supuesto clínico de estudio. Vemos cómo en los diferentes planos de la retina, concretamente en los planos más profundos de la derecha, se detecta la presencia de un ovillo neovascular en la mácula inferior,
que sin embargo no es detectable en la angiografía por OCTA más superficial del plano superior a la izquierda. Dicho hallazgo es de gran importancia en este caso clínico, ya que nos relaciona o nos puede relacionar la presencia de este edema macular con una lesión neovascular que hemos detectado mediante OCTA, mediante este estudio multimodal y que localizamos de la siguiente forma en la exploración del fondo de ojo. La exploración por OCTA nos permite además ser capaces de localizar el punto de corte de la lesión en cuestión y objetivar la presencia de fluido mediante estas imágenes rojas, la presencia de fluido en la lesión que estamos estudiando y por lo tanto en este caso se confirma la existencia de una membrana neovascular con fluido asociado al caso del edema macular. Aportando en este caso por lo tanto serias dudas diagnósticas sobre el origen del edema macular diabético en este paciente, ya que el edema macular detectado mediante OCT con fluido interretiniano asociado a esta lesión neovascular podría estar directamente relacionado con la existencia de la misma, de la lesión neovascular y no tanto del edema macular del paciente, ya que las lesiones neovasculares se conocen o son conocidas por su alta tendencia a producir fluido localizado y de forma local alrededor de la lesión neovascular, como es este caso. Los diferentes cortes de la angiografía por OCTA de este supuesto clínico no hacen sino confirmar la presencia de este crecimiento neovascular con fluido asociado a la edema macular en este paciente diabético. Así pues, en resumen, la interpretación práctica de este caso de un OCT mediante imagen multimodal y sobre todo mediante el estudio de angiografía por OCT nos ha permitido confirmar que la presencia de este edema macular puede estar asociado a la existencia de una lesión neovascular y que por lo tanto el tratamiento tiene que ir dirigido a esta lesión neovascular mediante seguramente inyecciones de anti-VEGF intravítreo. En este caso, la lesión neovascular puede ser secundaria a los tratamientos que había recibido el paciente mediante el láser retiniano, ya que los tratamientos excesivos con láser intrarretiniano pueden provocar, en algunos casos, membranas neovasculares secundarias que pueden exudar fluido, como es la sospecha diagnóstica principal en este caso. Las conclusiones de interpretación básica del edema macular por OCT son que la OCT estructural debe ser el punto de partida de las exploraciones complementarias de la retina, pero siempre previamente tendremos que haber realizado una análisis detallada del caso, así como una exploración física con toma de agudeza visual, exploración del segmento anterior y del fondo del ojo. La interpretación de dicho OCT tiene que ir siempre acompañada de una evaluación dinámica del cubo macular para permitirnos localizar las lesiones en el fondo de ojo, así como una extensión de la exploración mediante imagen multimodal y, últimamente, con la aplicación de angiografía por OCTA siempre que nos encontremos con casos de edema macular con afectación retiniana del polo posterior.